Vaya, sea bendito el Señor para siempre. Al libro de Apocalipsis. ¿Cuántos se gozan? Vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 2. Versículo 10. Cuando usted tenga, diga amén. Libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 10. La palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Dice de la siguiente manera: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seas probado, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, mi Señor amado, delante de tu divina presencia estamos, Señor mío, para darte a ti toda la gloria, la honra y toda la alabanza. Señor, en esta tarde, Señor mío, en esta hora, queremos meditar en tu bendita palabra, Señor. Señor, tu palabra es fiel y es verdadera. Señor, tu palabra es viva y es eficaz. Háblanos en esta tarde, Señor. Háblanos conforme sea la necesidad en cada uno de nosotros. Tú conoces mi necesidad y tú conoces la necesidad de cada uno de tus hijos. Señor amado, y todo lo que quiera estorbar o impedir que tu palabra corra con toda libertad, en el nombre de Jesucristo lo atamos con cadenas y grilletes, los desarraigamos de estos lugares, los echamos fuera a las profundidades de los abismos. Padre mío, y tu pueblo te da una ofrenda de aplauso. Y a su nombre. Mis amados hermanos, en el anterior mensaje que hablamos de la iglesia de Éfeso, dijimos que este mensaje que el Señor le habla a estas iglesias, no se la habla al mundo, no se la dice a la gente de afuera, es netamente para la iglesia de Jesucristo. Es netamente, esto no es que para el de allá, no, esto es netamente, es para la iglesia del Señor. En aquella iglesia donde el Señor está en medio de esa iglesia. Amén. Yo creo que Cristo no está en medio del que chupa, del que fuma, no. Cristo está en medio de los 7 candeleros de oro que son las 7 iglesias. Amén. Y es netamente para nosotros la iglesia del Señor. Yo creo, mis amados hermanos, que estas 7 iglesias están metidas en una congregación todas ahí. Aquí. Con diferentes problemas, con diferentes necesidades. Unos hermanos con un problema, el otro tiene otro problema. Quizás el uno no es pobre, pero el otro es pobre espiritual. Quizás el otro hermano ora, pero el otro dejó de orar. Hay tantos hermanos en la iglesia. Amén. Pero somos iglesia del Señor. Entonces, mis amados hermanos, queremos hablar de la iglesia de Esmirna. Alabado sea la gloria del Señor. Esta era una iglesia pobre, pero rica. Mis amados hermanos, ya que según, hermano, la historia, cuando tú vas a ver la historia de esta iglesia o de esta ciudad, vas a encontrar, mis amados hermanos, que esta iglesia, esta ciudad era muy rica, una de las ciudades más hermosas de esos tiempos.
más prósperas de esos tiempos. Alabado sea Dios para siempre. Una iglesia, mis amados hermanos, un pueblo, una ciudad que no le hacía falta absolutamente nada. ¿Por qué la iglesia era pobre entonces? Porque, hermano querido, cuando hay persecución, hermano, cuando en un pueblo hay persecución, hermano, si usted es hermanito, a usted no le dan el trabajo. Y si usted trabaja y en ese lugar sabe que tú eres hermanito, te botan del trabajo. Una persecución así tenía, hermano, la ciudad de Esmirna. Una ciudad muy asolada, hermano, por los enemigos del Señor. Sea bendito el Señor para siempre. Hermanos queridos, por eso es que queremos hablar de esta iglesia, la iglesia de Esmirna. Cuando hablamos de Esmirna, hablamos de mirra. Amén. Porque Esmirna quiere decir mirra. Y la mirra, mis amados hermanos, un óleo, un perfume, que era parte en la antigüedad, en la ley, para, mis amados hermanos, el aceite de la unción. Sea bendito el Señor para siempre. Por eso es que, mis amados hermanos, la mirra era muy amarga. Por eso es que cuando hablamos de esto vamos a entender que esa amargura, porque la mirra en sí, al tú tocar, era una especie muy amarga. Esa fue la amargura que pasó la iglesia en Esmirna. Bueno, cuando nosotros leemos esto, tenemos que ir a la historia para comprender bien quién era, por qué el Señor le decía estas palabras. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Sea bendito el Señor para siempre. Hermano, la persecución fue muy grande aquí. E incluso, mis amados hermanos, aquel hombre que yo creo que este era el pastor a quien se envió esa iglesia, Policarpio, el pastor de la iglesia de Esmirna. Y este hombre fue quemado en la hoguera. Sea bendito el Señor para siempre. Fíjate, fue quemado él. A veces nosotros aquí corremos por cualquier cosa, ¿no? Pero esta gente sí fue perseguida. Alabado sea la gloria del Señor. Mis amados hermanos, fíjate que, como dijimos, ¿no? Esta palabra Esmirna, es mirra. La mirra es, como le dije, un ungüento amargo. Alabado sea el Señor para siempre. Podríamos decir que es una goma de resina que proviene de un árbol. Pero que esto, mis amados hermanos, equivalía a la amargura que la iglesia pasó en esos tiempos. Alabado sea el Señor para siempre. Cuando nosotros, mis amados hermanos, nos trasladamos, fíjate, al año 168 después de Cristo, en ese tiempo, según la historia, mataron al obispo de Esmirna, Policarpio. Para entonces, por supuesto, él tenía 86 años cuando fue descubierto como un pastor, porque esa gente lo perseguía. Como quien persigue a un narcotraficante ahorita. Sea bendito el Señor. Por eso el Señor Jesús habló de esta persecución. Alabado sea Dios para siempre. Una persecución como nunca de la iglesia en Esmirna.
Yo quisiera que nosotros quisiéramos comprender por qué el Señor le dice estas palabras. Amén. Yo conozco tus obras. Mira que a esta iglesia no se la manda a arrepentir. Esta iglesia se le exhorta a que se mantenga firme. Porque cuando el hombre pasa momentos adversos, difíciles, es probable, hermano querido, que se vaya en contra de su Señor. Es probable que renuncie a Dios. O es probable que blasfeme contra el Señor. Amén. Y por eso el Señor a esta iglesia lo que la manda es a mantenerse firme. En una firmeza total. Que le sea fiel al Señor. Alabado sea Dios para siempre. A veces nosotros confundimos el ser, mis amados hermanos, un creyente que un hombre fiel. No es lo mismo. Un creyente es una persona que cree en Dios, mis amados hermanos, cree en Dios y confía en Dios. Pero un hombre fiel es un hombre que Dios confía en él. Dios le da porque él está seguro que ese hombre va a dar resultado. Esa mujer va a quedarle bien con lo que le dio. Ese es un hombre fiel. Pero un creyente cree en Dios. Pero el fiel, Dios confía en él. Sea bendito el Señor para siempre. Es necesario que Dios confíe en nosotros. Cuando Dios le dé algo a usted, Dios dice, te lo voy a dar a ti porque tú eres un hombre fiel a mí. Entonces tú me vas a dar buen resultado. Y Él tiene la confianza que tú le vas a dar buen resultado. Porque tú eres fiel. Amén. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Qué es ser fiel, mis amados? Para poder irnos adentrando aquí, ¿no? Alabado sea el Señor para siempre. Un hombre fiel es constante. Es constante. Así como empezó, así sigue. Amén. El hombre fiel es el que empezó viniendo a las 7 de la noche a la iglesia y hasta hoy llega a las 7. Ese se mantiene fiel. ¿Me hago entender? Ya usted me va comprendiendo. Yo quiero que usted me entienda. Amén. Me decía hace unos días una persona que tiene un empleado. Y lo tenía 2 semanas recién. Y me decía, créamelo, me dice. En 2 semanas, este hombre cada día me llama, me dice, oiga, no puedo ir por mi mujer. Al otro día, no puedo ir porque esto. No puedo ir por esto. Voy a llegar tarde. Ese es un infiel. Y él, ¿sabe lo que me estaba diciendo? Ya lo voy a votar. Pero el fiel es el que siempre se mantiene en la línea de batalla. ¿Cuántos me están entendiendo? Fíjate, mis amados hermanos, según la historia, queremos ver, hermanos, ¿por qué esta iglesia? ¿Por qué? Cuando fue descubierto, dice que lo arrastraron a este discípulo de Juan. Probablemente el pastor de la iglesia de Esmirna. Lo arrastraron por las calles, hermano querido, porque así morían, mis amados hermanos, aquellos siervos del Señor. Estos eran los mártires de Cristo. A veces nosotros pensamos cuando hablamos de mártires, ¿qué usted entiende por mártir, hermano? Hermano, los mártires eran la raíz de la iglesia en esos tiempos. Eran la raíz. ¿Te das cuenta que Dios primeramente permitió Dios esto? Que la sangre de los mártires se derrame. Alabado sea Dios.
Porque era la raíz de la iglesia, las raíces, los inicios. Es como cuando usted siembra una planta y usted la abona, hermano, y ese abono, hermanos, a largo tiempo, cuando usted vea un día va a echar fruto, echa buenos frutos, porque de abajo hay buen abono. Fíjate, mis amados hermanos, que una vez yo leía una historia bien linda desde el tiempo de Jesús. Y entonces, ¿qué es lo que dice? Dice que cuando moría un mártir, la sangre era como semilla. Y no me date cuenta. ¿Sí me está escuchando? ¿No? La sangre de un mártir se derramaba uno y nacían miles de cristianos. Se convertían las almas porque eran como semilla. Sea bendito el Señor para siempre. Por eso es que vemos, mis amados hermanos, este hombre que según mis amados hermanos, aquel procónsul de esos tiempos, romano, tenía todo el deseo de soltarlo. En ese tiempo usted va a encontrar que ahí estaba, mis amados hermanos, el templo de los emperadores, de los Césares, había un templo. Todo el que no se humillaba, todo el que no tiraba su incienso a aquel altar, era muerto. Así sucedía en Esmirna. Eran perseguidos. Así que lo único que le quedaba a Policarpio era coger, tirarle incienso y era perdonada su vida. Pero este hombre dijo: no, de ninguna manera. ¿Cómo le voy a ser infiel al que me ha dado todo? ¿Cómo le voy a ser infiel a aquel que pagó su vida, la dio por mí? Así que lo que me ha hecho es bien. Nada, si es el tiempo de morir, me muero, pero lo hago para mi Señor. Sea bendito el Señor para siempre. ¿Cuántos me están comprendiendo? Porque nunca podemos correr por una prueba, ni vender el evangelio por una prueba. Nunca, mis amados hermanos. O sea que este es un ejemplo para nosotros. Pase lo que pase, serle fiel al Señor. Mi alma te alaba, Jesús. Sea bendito el Señor. Dele fuertes aplausos al Señor. Esta iglesia representa, mi hermano, las grandes persecuciones de lo cual el Señor habló. Ahora vamos a ver, mis amados hermanos. Fíjate, ¿qué es lo que dice las Sagradas Escrituras? Escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna. El postrero, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y también conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí que el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Fíjate, mis amados hermanos. Escríbele al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero. Mis
amados hermanos, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vive, o sea, mis amados hermanos, esta es la iglesia sufrida, martirizada. Y el Señor, ¿qué es lo que le está diciendo? Tranquilo, yo fui el primero que padecí. Yo fui el primero que pagué el precio. Alabado sea el Señor. En otras palabras, tranquilo, que tu sufrimiento yo ya lo pagué. Yo soy el primero. Si se da cuenta que a veces nosotros parece que nuestro problema es el más grande. Y tú vienes abrumado. Y tú le cuentas, no, tranquilo, si eso no es nada. Y le cuentas lo que te pasó a ti. Y yo parece que todo el mundo lo tenía encima. Amén. Porque hay uno que sufrió más que ti. Más que mí. Amén. Y ya parece que la barca se hunde por lo que nos está pasando. Amén. Y viene otro y te dice, pero mira, si eso no es nada, mira lo que me pasó a mí. Dios mío. Y yo parece que el mundo se me ha venido encima. Hermano, aquí el Señor le estaba diciendo, mira, tranquilo, yo soy el primero en sufrir. Yo fui el primogénito en sufrir, en padecer. ¿O no has oído que me arrancaron las barbas? ¿No has oído que me latillaron con uno de fierro? ¿No has escuchado que me descoyunturé cuando me colgaron? ¿No has escuchado que yo ya sufrí lo tuyo? Yo soy el primero y también soy el último para pagarte lo que tú sufres también. Alabado sea la gloria del Señor. Soy el primero y soy el último. Alabado sea el Señor para siempre. O sea, mis amados hermanos, el primero que será y el postrero para pagar a cada uno conforme su obra. Es decir, que el Señor, mis amados hermanos, tiene la última palabra. Amén. A ti te podrán decir 1000 cosas, pero Dios tiene la última palabra. Amén. Sea bendito el Señor para siempre. Por eso es que, mis amados hermanos, Dios confortaba a esta iglesia. Tú sabes que cuando nosotros, mis amados hermanos, estamos pasando por un momento adverso, ¿qué es lo primero que te dice la gente? ¿Quién me dice? En pecado ha de estar. Eso es lo primero. ¿En qué le está fallando a Dios? Amén. Eso es lo primero que dice. Piensa la gente. ¿En qué andará este hermanito? Es Dios que lo está castigando. Amén. Si tú te das cuenta, la iglesia de Esmirna, Dios no la estaba castigando. De ninguna manera. Sea bendito el Señor para siempre. El Señor le está diciendo claramente, mis amados hermanos, que Él es el primero, que Él sufrió primero que Él, y que en la cruz, Él como primero pagó su precio por Él. Pagó su victoria, se la pagó ya. Y también soy el postrero, el último, porque también yo mismo te voy a bendecir. Y yo mismo te voy a dar fuerza. Y yo mismo te voy a sacar de ese problema. Por eso es que el Señor le dice, yo conozco tus obras. Porque en realidad, mis amados hermanos, Él lo conoce todo. Por eso nunca nos podremos esconder delante de la presencia del Señor. Por más que usted quiera esconderse, se esconderá del hombre, pero del Señor nunca. Nunca, mis amados hermanos. Yo me recuerdo una vez, estaba en un cierto lugar, en una vigilia, y había una sierva ahí que Dios la usaba. Y ahí estaban, hermano, y como que
La muchacha le reclamaba. Pero rápido coge a uno el Señor. Y lo cargaba para allá y para acá. ¿Sabe lo que le dijo el Señor? Mira que Dios lo conoce todo. Le dijo, ¿por qué le pegaste a mi sierva? Oiga, el marido le había pegado a la mujer. Y él gritaba, perdóname, Señor, ya no le voy a... Oiga, porque lo llevaba de poste en poste así. Y le decía, ¿por qué le pegaste a mi sierva? No sabías que cuando tú le pegabas, me pegabas a mí porque yo vivo en ella. Tremendo, hermano. Porque Dios conoce la obra a su santo, su caminar. Dios nos conoce. Tarde que temprano sale toda la luz. Yo conozco tu obra, lo que has trabajado en mí, y tu tribulación también la conozco. En otras palabras, conozco tu trabajo harto que haces, pero también conozco tu sufrimiento. Hermano, yo creo que es fácil trabajar cuando no hay persecución. Pero que haya persecución, hermano, andarse escondiendo en las catacumbas, andarse escondiendo y predicando, sabiendo que tienes un paso a la muerte. Ahí se ven los hombres fieles. Dios tenga misericordia de mí. Amén. Sea bendito el Señor para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Porque, hermano, es consolador saber que el Señor conoce nuestras obras. O sea, nada queda en vano. Lo que hemos hecho tiene pago. Amén. ¿Usted cree que, mi hermano, cuántos siervos, Dios tenga misericordia de nosotros, no? Y creo que aquí no hay esas personas de ninguna clase. Hermano, que hablan porque limpian un baño. Solo a mí. Yo creo que el pastor me está viendo es la cara. No. Él conoce lo que tú haces. Él es el último. Él, de lo que estás haciendo, Él te va a bendecir. Es un privilegio servirle a Dios. Sea bendito el Señor para siempre. El primero y el postrero. Todas las circunstancias que nos, hermanos, que nos rodean, siempre está Él ahí para ayudarnos, para fortalecernos. Esto era lo que le quería decir a la iglesia de Esmirna. Yo siempre voy a estar a tu alrededor para cuidarte. Es verdad, hay tribulación, hay angustia, pero yo estoy a tu alrededor como muro de fuego. Cuando hablamos de tribulación, mis hermanos queridos, hablamos de congoja, hablamos, mis amados hermanos, de pena, de las adversidades, mis amados hermanos, que nosotros pasamos. No está hablando el Señor pasar adversidades cuando nosotros nos metemos en problemas. De eso no está hablando el Señor. Porque a veces nosotros andamos buscando problemas por ahí. De eso no está hablando el Señor. Está hablando, hermanos, de los problemas que vienen a nosotros gratuitamente. Sin meternos en problemas, tienes problemas. Tranquilo, que esos, hermanos, solo séle fiel al Señor. Hermano, la pobreza, porque Dios no solamente conocía su obra, la tribulación y la pobreza. Él no estaba hablando de pobreza espiritual.
Estaba hablando de pobreza, de falta de plata, de moneda. Porque si no, no le haya dicho, eres rico. Eso sí, eran ricos en el espíritu. Tenían paz, tenían gozo. Tenían misericordia. Era una iglesia que Dios, hermano, le da el visto bueno. Sea bendito el Señor. Hermano querido, la palabra pobreza, en griego, mis amados hermanos, es tochela, que viene de la raíz que significa agacharse. O sea, mis amados hermanos, que indica esta palabra que la pobreza era grande en ellos. Era una pobreza paupérrima, dolorosa. Sea bendito el Señor, que le traía por servirle al Señor. Imagínese usted que usted esté trabajando bien, ¿no? Y sepan que usted es hermanita y automáticamente la boten del trabajo. Y a su marido lo boten del trabajo. ¿Usted qué hace ahí para allá? Viene la pobreza. De ahí para allá no queda ahí, porque en ese tiempo de ahí venía la persecución. No te dejaban en paz. Mira que a este discípulo, cuando supieron, lo persiguieron, lo arrastraron y murió en la hoguera, quemado. Dice que este hombre, mientras se quemaba, él estaba orando al Señor. Padre, ten misericordia de esta gente. Oiga, qué lindo, ¿no? Qué duro, mis amados hermanos, pasar un momento así. Solamente un hombre realmente fiel, hermano, no declinen la fe ahí. Sea bendito el Señor. ¿Cuántos se gozan? Denle un aplauso al Señor, ¿no? Fíjate que era lo que dijimos hace un momento, ¿no? Los cristianos eran sacados de los trabajos. Tras que los sacaban, los perseguían. Era prohibido tener un cristiano en un trabajo. ¿Sí o no? Que para ese tiempo nosotros vivimos súper lindo. Amén. Mira, y así esa gente predicaba. Y así en tremenda persecución, ellos extendían el reino. Hermano, parece que cuando las cosas se ponen difíciles, el evangelio se pone más bueno todavía. Amén. Porque usted dirá ahora, ¿por qué Dios permitía esa persecución, esa mortandad? ¿Por qué tanta persecución? Esa respuesta no está en Dios, está en nosotros. Amén. Si se da cuenta que cuando a veces, estoy hablando para nosotros los siervos de Dios, cuando hay pruebas es cuando usted más busca a Dios. Cuando usted se humilla a Dios. Y cuando todo está bien, usted se vuelve hasta religioso. ¿Sí o no? Amén. Hermano, mientras hubo la persecución, esta iglesia era una iglesia de ayuno y de oración, de poder, de gloria. Pero cuando dejó de ser perseguida, la iglesia declinó. La iglesia empieza a declinar. Sea bendito el Señor. Había una hermanita hace años aquí y tenía problemas, y, ¿sabe? 21 días de ayuno. Y hermano, yo le decía, gloria a Dios. Dios sabe por qué la tiene esta mujer en problemas. Y hasta hoy permanece en Dios firme. Y si no haya tenido problemas, ¿usted cree que iba a estar metida en 21 días de ayuno? Ahí se forjan los siervos del Señor.
Por eso dijo el Señor que para poder entrar al reino de los cielos era importante, era dispensable que nosotros entremos al reino de Dios por medio de luchas y pruebas. Mi alma te alaba, Jesús. Y a su nombre. Hermano, Jesús nunca nos dijo que no íbamos a tener pruebas. Jesús nunca a nosotros nos dijo, no, en el Evangelio vas a vivir una vida tranquila, nadie te va a hacer problemas. Nunca dijo eso. Jesús fue bien claro, mis amados hermanos, al hablar en el libro de Juan capítulo 16 versículo 33. Estas cosas he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confía, yo he vencido al mundo. Fue bien claro, ¿no? Él nunca dijo que no íbamos a tener problemas. Amén. A veces nosotros predicando le hacemos ver muchas veces a la gente que se va a entregar que aquí, cuando llegas aquí, vienes, hermano, donde no vas a ver problemas. Esa gente cuando llega y se encuentra con los problemas, el mundo va a parar de nuevo. No es que le mentiste. Tienes que decirle la verdad, que aquí hay problemas. Lo importante es que tenemos el que soluciona los problemas. Eso es diferente. Hermano, ninguna queja había para esta iglesia. ¿Por qué no había una queja? Porque eran ricos. Eran ricos en la presencia de Dios. Era una tierra fructífica en el reino de Dios para ellos. Por eso eran ricos en Dios. Por eso el Señor le dijo, tú eres pobre, sí, no hay plata, no hay moneda, pero en mi reino eres rico. Sea bendito el Señor, porque el que vive en el reino tiene de todo. Es heredero, mis amados hermanos, del reino. Sea bendito el Señor para siempre. Fíjate, la riqueza de ellos era una riqueza espiritual. Una iglesia, hermano, que aunque tenía problemas, tenía gozo, tenía paz. ¿Ah? Qué lindo, ¿no? Cuando tú estés en problemas, estás tranquilo. Amén. ¿Y sabes cuándo estamos tranquilos? Cuando tenemos un problema. Tú sabes que ese problema es parte de tu crecimiento. ¿Estás escuchando? Entonces tú no pateas piedras, sino dices, Señor, ayúdame para pasar este examen, porque este examen es una parte para pasar más allá de la bendición, porque vamos en este camino, ¿no? Es casi como que tú vayas, ¿no?, por un camino y aquí hay un lago de lodo, un fango, y tienes que pasar, pero es parte del camino. Entonces, ¿qué haces? Tienes que ser sabio para pasar por ahí. Amén. Entonces, cuando ya has pasado, no es que te has ido a otro camino, andas en el mismo camino, pero es parte del camino. Si te quedas, no avanza, hay que pasarlo. Lo importante es saberlo pasar. ¿Sí me están comprendiendo, no? A veces nosotros queremos saltarnos las fases. Y no nos podemos saltar nada. El camino aquí no es como en el colegio. ¿Ah? En la escuela, que tú copias. Aquí no se copia. Aquí es todo original. ¿Sí o no, hermano? Allá, pues más que la profesora, está en medio que se da vuelta. La polla, aquí no hay polla. ¿Sabe por qué? Porque aquí el maestro es Cristo el Señor. Y a su nombre. Fíjate, mis amados hermanos. Ellos eran pobres, mis amados hermanos, en los bienes materiales, pero ricos en bienes espirituales, en fe, en paciencia, mis amados hermanos, en gozo, en paz, en felicidad, en vida eterna.
Hermano, estas cosas no se compran con ninguna clase de dinero. Eso tenía la iglesia de Esmirna. Y si lo tenía esto, lo tenía todo. Era rico. Amén. ¿Usted se da cuenta? Fíjate, la iglesia de Esmirna era pobre en bienes materiales, pero venía con la palabra de vida y al amargado le transmitía vida. Imagínate tú. Al que estaba muerto en delitos y en pecado, esa iglesia venía y vivían. ¿Eran o no eran ricos? Usted, si es rico, ¿qué hace usted? Aunque no tenga dinero materiales, pero tiene, mis amados, una fuente de agua viva que salta para vida eterna. Entonces el hombre puede ser adinerado, pero vive en amargura de espíritu, vive mal. Pero tú eres pobre, no tienes bienes materiales, pero tienes la paz que él necesita. ¿Sí o no? ¿Eso no es rico? Somos ricos. Así que déjate de andar pateando piedra. Mi alma te alaba, Jesús. Fíjate lo que dice, mis amados hermanos. 2 Corintios 6:10, ¿no? Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Lo que decíamos hace un momento. Como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Esto es mucho mejor, hermano, que muchas veces tener bienes materiales. Porque a veces los bienes materiales a mucha gente lo destruyen, lo dañan. Para uno es bendición, hermano. Qué bueno que alguien pueda tener algo y sea de bendición. Pero hay unos que tienen algo y eso lo destruye. Amén. ¿Sí me está escuchando o no? Si usted, imagínese que usted tenga un carrito y ahorita dice, ay pastor, es que mi familia me dijo que los lleve a la playa y si no ellos dicen que yo soy un orgulloso y ahorita está en la playa. Ese carrito lo está destruyendo. No tienes autoridad para tenerlo, pues hazte de cosas. Hay que quitártelo entonces. Para que te salve, hay que quitártelo. ¿Qué dice usted, pastor? Porque si no se pierde, ¿qué dice pastora? Sea bendito el Señor para siempre. Entonces, mis amados hermanos, fíjate, ¿qué más decía la Biblia? La blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. ¿Sabe por qué? Porque aquí en Esmirna los enemigos de la iglesia, los más enemigos, eran los judíos. Los judíos, mis amados hermanos. Los judíos que vivían aquí en esta tierra. Los judíos se habían esparcido, pues, hermano. Y aquí habían judíos. Eran los enemigos peores de los cristianos. Los que le formaban la guerra según la historia. Sea bendito el Señor para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Pero dice, mis amados hermanos, que estos judíos cuando se juntaban para hacer sus adoraciones, la adoración, mis amados, eran, mis amados hermanos, sinagogas de Satanás, porque su adoración iba directamente al diablo. Como dijimos hace un momento, mataron al propio discípulo, los arrastraban. Sea bendito el Señor. Por eso que dice la Biblia, hermanos amados, que se llamaban ser judíos, pero no eran, porque los verdaderos judíos son los que adoran y alaban al Dios de los cielos. Por esto se llaman ser judíos, pero no son judíos. Como en este tiempo, ¿no? Dicen que adoran a Dios, hermano, y se van contra Dios. En este tiempo hay
Lo que más, hermanos, se encuentra son los que dicen ser judíos y no lo son. Tienen el nombre de judío, como hablamos una vez. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque el verdadero judío, hermano, respeta a Dios. Si en tus genes, si en los genes míos está Dios, hermano, yo no puedo levantar la mano contra otro siervo de Dios, porque en mis genes ya está Él. ¿Me hago entender? Ya no depende de mí. Pero yo le sirvo a Dios. ¿Sabe por qué? Porque en mis genes ya está Dios. Estoy hablando en los genes espirituales. Ya está Dios. Amén. Usted no puede volverse un mentiroso. Si en sus genes espirituales está Dios, no puede ser un mentiroso. Amén. Porque ya la simiente adentro, lo que corre en usted, como dijo Pablo, yo ya no vivo. Y si yo ya no vivo y Él vive, ya los genes de Él están en mí. Así que, hermano, su misma presencia, hermano, no me deja mentir. La simiente que está en mí no me deja pecar. Sea bendito el Señor para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. ¿Cuántos se gozan? Alabado sea el Señor para siempre. Fíjate. Cuando iban ellos iban porque ellos eran religiosos pues también. Pero cuando iban a la adoración que ellos hacían, hermano, iban directamente a adorar al mismo Satanás. Entonces, mis amados hermanos, ahí es donde la Biblia dice, mis amados hermanos, que eran sinagogas de Satanás. Un centro mismo. Sea bendito el Señor para siempre. Tú no puedes perderte, hermano, por una persona que te destruye la vida. ¿Qué dice las Sagradas Escrituras? Que si la persona que está contigo está de acuerdo contigo, siga ahí tranquilo. Tú no puedes destruirte la vida. Sea bendito el Señor. Acuérdate que Dios es primero. Yo soy el primero y soy el postrero. El último. Mi alma te alaba, Jesús. Fíjate, mis amados hermanos. No temas en nada lo que vas a padecer, le decía. Mira qué lindas palabras. No tengas miedo. Y para esto, hermano, el hombre debe de ser fiel. Mira, no tengas miedo. La palabra no temas es temor, miedo. No tengas miedo de lo que va a pasar, va a suceder. Para eso se necesita conocer a su Señor. Amén. Fíjate, no temas en nada lo que vas, el 2:10, ¿no? Fíjate. Estas son, mis amados hermanos, como dijimos, 2 iglesias que no reciben palabra de censura del Señor. Ya usted sabe que la otra es la Filadelfia. El Señor la anima, la conforta, la consuela en medio de sus tribulaciones, hermanos amados, a seguir hacia adelante, a mantenerse fiel, a no declinar por nada del mundo. Pase lo que pase, venga lo que venga. Si vivimos, vivimos para Cristo. Y si morimos, para Cristo morimos. Mi alma te alaba, Jesús.
Ahora, mis amados hermanos, ¿qué dice la Biblia? He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Fíjate, estamos en tremenda tribulación. Y ahora el Señor le dice, lo van a meterte a la cárcel por 10 días. Y están pasando una tribulación terrible. Y todavía el Señor le dice que lo van a meter 10 días a la cárcel. Sea bendito el Señor para siempre. Mi alma te alaba, Jesús. Por eso es que, mis amados hermanos, ...10 días literales de tribulación para una congregación sería muy poco. Sea bendito el Señor para siempre. Mucho menos, mis amados hermanos, para todo un periodo. Entonces, mis amados hermanos, lo que podemos ver es que aquí empezaban, mis amados hermanos, la persecución, hermano, empezando de Nerón. 10 hombres que mataron a los cristianos. 10 emperadores que destruyeron la iglesia de Cristo. Alabado sea la gloria del Señor. Fíjate, los 10 grandes persecuciones, podríamos decir imperiales, iniciadas por Nerón, que incendió Roma. Hermano, y que después los achacó o le echó la culpa a los cristianos. Si estos torturados, matados por millares, mi hermano. ¿Sí me hago entender, mi hermano? Imagínate tú que le echen la culpa, hermano, que los evangélicos quemaron el municipio. ¿Qué crees? ¿Que nos vamos a quedar tranquilos? Si por uno que se puso a pelear aquí en el Centenario, nunca más nos dieron permiso. Por uno que incitó al pueblo para ponerse a pelear, hermano, mundanamente allí, no nos dieron más permiso aquí en Guayaquil. Y este hombre, Nerón, quema Roma y le echa la culpa que los evangélicos lo quemaron. ¿Cómo no fue la persecución, hermano? Hermano, y empezó, mis amados hermanos, con Nerón. Luego siguió Domiciano. Ahí siguió Trajano. Ahí siguió Marcos Aurelio. Ahí siguió Severo. Ahí siguió Máximo, Decio, Valerio. Ahí siguió, mis amados hermanos, Aureliano, y terminó en Diocleciano. Entonces, mis amados hermanos, podíamos ver que se desataba 10 perseguidores, que terminaba con la persecución de la iglesia en ese tiempo. ¿Cómo Esmirna no habrá sido exprimida? Porque era el centro, mis amados hermanos, de las persecuciones. ¿Pero qué le decía el Señor? Mantente fiel hasta la muerte. O sea, aunque te maten, no renuncies a Cristo. Cuando Él decía, séme fiel hasta la muerte, o sea, aunque te estén quemando, tú no me renuncies a Cristo. Acuérdate, fíjate la palabra que decía, acuérdate que yo soy el primero y soy el último. Aunque te mueras, fíjate, tienes tu corona segura. Hermano, la corona es autoridad, es dominio. Sea bendito el Señor para siempre. Aunque la ley eran coronados los reyes, pero en la gracia no vemos una corona. Pero sí habla Pablo de que sigamos, porque los hombres cuando corren en el estadio corren por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Sea bendito el Señor para siempre. Y a su nombre, mi alma te alaba, Jesús. Fíjate, mis amados hermanos. Por eso es que el Señor le decía
a la iglesia de Esmirna: tranquilo, no tengas miedo de lo que va a pasar. Yo estoy contigo. Séme fiel, que yo te voy a dar la corona de vida, de la vida. Yo te garantizo, yo te aseguro la corona de la vida. Pero séme fiel. ¿Sí me está escuchando, no? Mi alma te alaba, Jesús. Por eso es que, como le decía hace un momento, no podemos mezclar, hermanos amados, el ser creyente que el ser fiel. Sea bendito el Señor. El creyente, como yo le decía, el creyente es el que cree, el que confía en Dios. El fiel, mis amados hermanos, ese es diferente. Es el que en quien se puede confiar sin ser engañados. Amén. Tú confías en alguien y sabes que Él no te va a engañar. Es más, es el que Dios confía en Él. Dios confía que Él va a hacer el buen trabajo, porque es fiel. Sea bendito el Señor para siempre. Amén. Mi alma te alaba, Jesús. Yo recuerdo, mi hermano, que una vez, aquí en la iglesia, aquí estoy en la iglesia, bueno, terminó su trabajo un líder, íbamos a poner otro. ¿Y qué cree que yo hice? Busqué de todos los que venían, ¿quién llegaba primero? ¿Sí o no? ¿Quién llegaba a primera hora? ¿Quién se había mantenido fiel de todo el tiempo, que no había menguado y llegaba a primera hora? ¿Y sabe quién era? Una persona de las más pequeñas, se puede decir. Las otras tenían años y esa llegaba primero. Esa fue la líder. ¿Por qué? Porque se había mantenido fiel. ¿Sí me hago entender? Y entonces, como lo decía, entonces, como se ha mantenido fiel, puedo tener confianza que va a ser un buen ejemplo para los demás. Amén. Se ha vendido un buen ejemplo. ¿Por qué? Porque se mantuvo fiel. Entonces va a ser un buen ejemplo. Amén. Porque el líder tiene que estar primero. Tiene que ser el ejemplo para los demás. Si no, va a ser el líder de los irresponsables. Va a enseñarle lo malo. Amén. Dele aplauso al Señor. Fíjate, sé fiel hasta la muerte. Hasta morirse, hermano. Aquí no estaba hablando, mire, hermano, entendamos bien esto. No estaba hablando cuando uno dice tienes que morir para el mundo y vivir para Cristo. No estaba hablando de eso aquí. Estaba hablando de que esto. De esto estaba hablando. De la muerte física. Amén. Que, en otra palabra, aunque tú sientas que el fuego te está quemando y ya te estás carbonizando, séle fiel a Dios hasta la muerte. Hasta tu último suspiro de vida, sé fiel hasta donde pueda decir gloria a Dios. Hasta ahí, glorifica a Dios. Sé fiel hasta lo último. La muerte es hasta que tengas el último suspiro de vida. ¿Sí o no? Hasta el último, hasta ahí. Ay, Dios, gloria a Dios. Dice que Domiciliano estaba quemándose y estaba orando a Dios. Amén.
Los cristianos cuando estaban allí, mis amados hermanos, estaban en el estadio y los leones se lo estaban comiendo. Ellos estaban adorando a Dios, alabando a Dios. Eso es hasta la muerte, adorar a Dios. Eso es lo que yo les digo, hermano. Yo creo que para hacer esto, hermano, debemos de tener consciente, hermano, de lo que estamos haciendo. Cuando uno es consciente de lo que está pasando, entonces tú sabes que en ese momento vas a pasar, hermano, a una mejor vida. Aunque, mira, que yo lo estoy predicando, pero vivirlo es lo difícil. Amén. Por eso digo siempre, Dios tenga misericordia de mí, porque lo estoy predicando. Y no crea que porque lo predico dice yo, no. El momento lo dice todo. El momento lo dice todo. Amén. Sea bendito el Señor. Con la ayuda del Señor sé que venceré. Imagínense que nosotros, hermano, miren, hoy estamos en invierno, ¿no? ¿Cuántos fieles hay aquí? Allá no son muchos, ya va a ver. Una brisa nos corre, una brisita. ¿Se llamaría ser fiel una persona que una brisa lo corra? ¿Qué dicen ustedes? Seamos sinceros, sincerémonos, hermano. ¿Sería fiel una persona, un cristiano, que una brisa lo corra? ¿Se da cuenta? Imagínense usted, mis amados hermanos, que una aflicción nos detiene. ¿Cuánto más será una tribulación? Dijo el Señor que en el mundo tendréis aflicciones. Pero Dios habló otra vez donde dijo, y tendréis una tribulación cual nunca la ha habido. Si no soportamos una aflicción, porque la aflicción es directamente a nosotros, es personal. Amén. Y usted, hermano, ¿qué pasó? Ahí. Yo voy a ir la otra semana, voy a hablar con usted. Hasta la otra semana te mueres, mi hermano. Todavía si llegas ahora, te podemos poner un suerito ahí que esté goteando ahí. Pero hasta la otra semana te puedes morir. Pero está tan delicado que será otra semana. Ahí voy. Hermano, la aflicción. Nosotros tenemos que ser conscientes que la aflicción es parte de nuestro caminar. Es parte del camino. Dijo el Señor, ahí te vamos a tener aflicciones. Aquí cuando mira, el diccionario dice que mundo significa, así como significa por un lado pecado, significa la tierra, aquí, la tierra. Está diciendo el Señor, en la tierra, mientras estén aquí van a tener aflicciones. ¿Ah? Pero confía, yo he vencido al mundo. Aquí en la tierra lo vencí al mundo. Ya está vencido, confía, solo ten confianza. Pero solamente pide el Señor, séme fiel hasta la muerte. Y yo te aseguro la corona de vida. Alabado sea Dios para siempre. ¿Cuántos se gozan? Sea bendito el Señor para siempre. Lo último que dice, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. O sea, la separación eterna de Dios. Fíjate, creyentes y no creyentes, según la Biblia, vamos a experimentar la muerte física. Todos. Alabado sea el Señor.
Todos resucitaremos, pero los creyentes resucitarán para vida eterna. Con Dios, por supuesto, ¿no? Mientras que los incrédulos resucitarán para ser castigados con la muerte segunda. Por eso es que nosotros, ¿qué es lo que pasa cuando seamos resucitados? Nosotros, así como nosotros somos resucitados en un cuerpo, así como el de Cristo, serán resucitados los incrédulos en un cuerpo físico. Y así van a ser metidos al lago de fuego. Así. ¿Me estás entendiendo, no? Eso es lo que dice, mis amados hermanos, el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 2 y 3. ¿Qué es lo que dice? Alabado sea el Señor para siempre. Y los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Mira, una diferencia, ¿no? Amén. Por eso le decía al Señor, mira, le decía el Señor, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Por qué? Porque él resucitará con Dios. Amén. Pero el otro será, mis amados hermanos, resucitado, mis amados hermanos, para vergüenza y confusión perpetua. O sea, toda la vida. Por eso es que dice las Sagradas Escrituras que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Alabado sea Dios para siempre. Entonces, mis amados hermanos, podemos comprender por qué el Señor le decía, alabado sea el Señor, yo conozco tus obras, tu tribulación, la angustia que ellos pasaban. Alabado sea el Señor para siempre, la congoja, la pena, la adversidad que ellos pasaban. Y también tu pobreza, hermano. Pero Dios le dice, mira, eres pobre, pero yo que soy tu Señor te digo que eres rico, que estás sobre todo mi reino. Tú eres pobre porque no tienes bienes materiales, pero eres rico. ¿Cuántos son ricos aquí? Ricos. Así que usted no le ande deseando el equipo que tiene el vecino. Amén. Señor, mira ese impío, mira ese hombre, cómo le pega a la mujer, cómo hace daño. Y yo necesito ese parlante, yo necesito eso para hacer tu obra. Tranquilo, déjalo tranquilo, que tú eres rico. Sea bendito el Señor para siempre. Él tiene, tú tienes algo 100% superior, porque lo que Él tiene es terrenal. Ese equipo mañana le falla y se le daña. Pero tú tienes, mis amados hermanos, tenemos nosotros, hermanos, las riquezas del reino de los cielos. Y a su nombre vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias te damos por esta tu palabra bendita, Señor. Gracias, Señor, por este, Señor, ayuno unido que, Padre, nos ha unificado en este lugar para gozarnos juntamente. Gracias, Padre, por este remanente santo. Gracias, Padre, por esta tu palabra bendita, Señor. Gracias por cada niño, por cada joven, por cada adulto, por cada anciano, por cada viuda, por cada familia. Gracias, mi Dios.
Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, mi Dios Todopoderoso. Padre, trata con el que tienes que tratar. Señor, ministra al que tiene que ministrar. Señor, salva al que tienes que salvar. Restaura al que tiene que restaurar. Señor, liberta al que tienes que libertar, Señor. Regenera al que tienes que regenerar. Padre, porque aquí está tu pueblo.